Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Más Salud TV por la pantalla del 7. Arrancó junio y todo el mes los vamos a estar acompañando, charlando sobre prevención de enfermedades, tratamientos médicos, avances científicos. Si no nos pudo seguir la semana pasada, ya está nuestro programa en las redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. También puede escribirnos, como siempre, a massaludtv2018@gmail.com. El tema central de hoy será el cáncer de mama, el de mayor incidencia en el mundo y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. En la Argentina se diagnostican aproximadamente unos 19.400 casos al año, de los cuales 5.000 son en Mendoza. Esta alta prevalencia es realmente alarmante. La buena noticia es que diagnosticado a tiempo tiene una sobrevida del 90%. También vamos a recordar que el miércoles pasado, el 30, fue el Día de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, que produce fatiga, que produce desequilibrios, alteraciones en la vista, en el habla y que afecta sobre todo a las personas que arrancan su vida laboral. No es ni contagioso ni hereditario. Sí hay tratamientos médicos de avanzada que permiten un mejor pronóstico en estos pacientes. Nos metemos de lleno entonces en el tema cáncer de mama. ¿Quién no conoce hoy una persona, una mujer que esté pasando por esta situación? ¿Y sabe por qué? Porque por día en nuestra provincia se están diagnosticando 13 casos diarios. Sobre el tema hemos hablado con el ginecólogo y mastólogo de la Clínica Francesa, el doctor Diego Santoni. Bien, el cáncer de mama es el principal cáncer en la mujer y es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer. En la Argentina aproximadamente tenemos 18.000, casi 19.000 casos nuevos por año y una mortalidad de 6.000 mujeres por año. En Mendoza las estadísticas son alarmantes porque tenemos 5.000 nuevos casos por año, de los cuales se mueren 2.500 mujeres por año. Es decir, que la región de Cuyo tiene una alta prevalencia y una alta incidencia en comparación con otras provincias del país. El diagnóstico precoz es fundamental. Sabemos que un cáncer de mama diagnosticado precozmente y tratado correctamente de manera precoz tiene un 90% de chances de curación. El cáncer actualmente no es sinónimo de muerte. Vuelvo a repetir y hago hincapié en esto. Un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado precoz tiene un 90% de curación. El autoexamen mamario es fundamental. Eso lo puede hacer la mujer en su casa. Sería aconsejable que un ginecólogo o un mastólogo le enseñe cómo hacerlo correctamente. Después tenemos la mamografía, que empieza a hacerse a partir de los 40 años, todos los años. ¿Qué diferencia hay entre la mamografía y la ecografía mamaria y cuándo son aconsejables? Si nos puedes reforzar mejor el concepto. A ver, la mamografía es un estudio imagenológico que su fundamento es la transmisión de rayos X que penetran el tejido y de acuerdo a la penetrancia del tejido nos da cierto tipo de imágenes y sirve básicamente para detectar microcalcificaciones, que eso no lo vemos en las ecografías, distorsiones arquitecturales o asimetrías mamarias. Son dos estudios totalmente diferentes. La ecografía se basa básicamente en la emisión de ecos y las imágenes salen en cómo se refractan esos ecos de acuerdo a la consistencia de la lesión. Pero hay discrepancias en cuanto a la edad, ¿no? De una y otra. ¿Cuándo se hace una y cuándo se hace otra? La ecografía mamaria no se hace de rutina, se hace, como te digo, antes de los 40 años en mujeres
que no tienen antecedentes de cáncer de mama y ante la aparición de algún signo o síntoma que nosotros queramos estudiar, pero no se hace de rutina. Ahora, sirve de complemento a la mamografía en aquellas mamografías que pacientes que tienen mamas densas o pacientes que la mamografía no puede definir si una lesión es líquida o sólida. Ahí sí la ecografía nos ayuda como método complementario, pero no como método de screening. La ecografía mamaria no está como de rutina, no es un estudio de rutina. Es decir, no hay una edad que vos decís a partir de los 20 se empieza a hacer ecografía mamaria todos los años, no. A partir de los 20 años se recomienda el examen mamario cada 6 meses. Y a partir de los 40 la mamografía anual. Eso es lo que está escrito en las normas internacionales de screening de patología mamaria. La ecografía mamaria no está dentro de la rutina de diagnóstico. Se pide como método ante la aparición de algún síntoma en la mujer mamario o ante la aparición de algún nódulo. Ahí sí la pedimos, pero no se pide de rutina como la colposcopía del Papa Nicolau o la mamografía a partir de los 40. El autoexamen mamario es fundamental y usted lo puede realizar en su casa. Por supuesto, si tiene alguna duda, también consultar con su ginecólogo o mastólogo. Repasemos cuáles son los pasos de ese autoexamen. Paso 1. Párate frente a un espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la cadera y mírate las mamas. Esto es lo que debes encontrar. Mamas de tamaño, forma y color normales, bien formadas que no presentan deformaciones ni inflamaciones. Si notas alguna de las siguientes alteraciones, hay que consultar al médico. Formación de hoyuelos, arrugas o bultos en la piel, cambio de posición de un pezón o pezón invertido, es decir, metido hacia adentro, enrojecimiento, dolor, sarpullido o inflamación. Paso 2. Levanta los brazos y fíjate si ves esas alteraciones. Paso 3. Cuando estés frente al espejo, fíjate si te sale líquido de uno o ambos pezones. Puede ser transparente, lechoso, amarillento o sangre. Paso 4. Acostate y palpate las mamas con las manos invertidas, es decir, la mama izquierda con la mano derecha y viceversa. Procura utilizar un tacto firme y pausado con las yemas de los dedos, manteniendo los dedos rectos y juntos. El movimiento debe ser circular. Paso 5. Finalmente, palpate las mamas estando de pie o sentada. También se puede hacer en la ducha, cuando la mama está mojada. Controla la mama completa con los mismos movimientos que se describieron en el paso 4. Es simple, solo creo que hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa una vez diagnosticado el cáncer? Nos sigue explicando el doctor Diego Santoni. Muchos médicos primero piden una core biopsy, es decir, una punción del tumor para determinar qué tipo de tumor es y de acuerdo a eso actuar en consecuencia. Y otra forma es hacer la cirugía. Ese nódulo se hace una congelación intraoperatoria, el patólogo nos determina si es un cáncer o no, y si es un cáncer vamos al tiempo axilar. Actualmente el 80-90% de las cirugías son conservadoras, ya no se estirpa más la mama completa como se hacía anteriormente. Y actualmente estamos usando para el tiempo axilar el ganglio centinela, que es la detección del ganglio que sería la primera estación donde el cáncer haría metástasis. Con ese método evitamos un vaciamiento axilar completo, estirpamos únicamente los ganglios que podrían ser los sospechosos de la primera estación de metástasis del cáncer y así evitamos a futuro todas las complicaciones de un vaciamiento axilar completo. ¿Y cuál es el beneficio de este cambio que ha habido con el tiempo? Primero, que llevan menor tiempo quirúrgico. Segundo, menor tiempo de recuperación. Tercero, tiene un valor estético muy importante. Cuarto, los costos. Y
con la misma tasa de supervivencia y de mortalidad que una cirugía radical. ¿Y cuándo sí se llega a una cirugía radical? Las cirugías radicales tienen sus indicaciones que son muy puntuales. Básicamente, cuando el tamaño del tumor versus el tamaño de la mama es importante. En tumores multicéntricos. ¿Qué son tumores multicéntricos? Son tumores que están en más de un cuadrante mamario, es decir, cuando tenés 2 o más tumores en diferentes cuadrantes de la mama. También en aquellas pacientes que tienen genes mutados se está haciendo la mastectomía de disminución de riesgo con reconstrucción inmediata, que ese es otro tema importante. Actualmente estamos trabajando junto con cirujanos plásticos para, tanto en cirugías conservadoras como en cirugías radicales, hacer la reconstrucción inmediata con expansores o con prótesis, para que en un solo acto quirúrgico le podamos solucionar todo el problema a la mujer. Después de las operaciones, ¿cuál es el tratamiento que viene? Bueno, el tratamiento va a depender de muchos factores, que sean tumorales y axilares. Los factores tumorales va a depender del tamaño del tumor, de la histología del tumor, del grado histológico del tumor, de la inmunohistoquímica del tumor y depende también si hay afección de los ganglios o no. De acuerdo a esos factores es si la paciente va a recibir un tratamiento adyuvante. Si ya es cirugía conservadora, seguro va a radioterapia. Y a quimioterapia irá en la medida que haya alguno de esos factores, pronósticos positivos. En la clínica francesa hacemos las cirugías mamarias, tanto conservadoras como radicales. También se están haciendo las reconstrucciones mamarias tanto en cirugías conservadoras como radicales. Y también hay un equipo de oncólogos que hace la parte de adyuvancia en estas pacientes. ¿El panorama es preocupante? Sí, pero yo creo que todo lo que estamos escuchando nos ayuda a tomar conciencia. Siga con nosotros en el próximo bloque, Más Salud TV. Seguimos en Más Salud TV. Hemos prometido conocer más sobre cáncer de mama. En nuestro próximo bloque lo vamos a hacer. Pero antes vamos a escuchar sobre la esclerosis múltiple, en qué consiste la enfermedad y cuál es su tratamiento. Hemos entrevistado a profesionales del Hospital El Carmen de la OSEP. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se caracteriza por tener alteraciones en la mielina, que es una sustancia que recubre los nervios. Se la incluye dentro de las enfermedades del grupo que se llaman desmielinizantes. Entonces, al tener esta alteración de la mielina que recubre esos nervios, la transmisión de las órdenes, del impulso nervioso, que llegan con más dificultad. Esta enfermedad tiene una afectación del cerebro y puede afectar la médula, que son las estructuras que involucran el sistema nervioso central. No todos los pacientes tienen afectación de cerebro y de médula, pero sí debe haber siempre alteraciones, sobre todo a nivel cerebral, con ciertos criterios específicos, con una cantidad de lesiones específicas, con localizaciones determinadas, y esto hace que uno pueda llegar al diagnóstico de la enfermedad. ¿Quiénes la padecen más, hombres o mujeres? Según las estadísticas, las mujeres tendrían una mayor prevalencia de la enfermedad. No se sabe exactamente por qué, pero sí se ha visto que las mujeres tienen más prevalencia de la enfermedad. Recordemos que esta es una enfermedad que aparece en un grupo especial de la población que es alrededor de los 20 a 40 años. Por lo tanto, vemos pacientes jóvenes con esta enfermedad que están en pleno momento laboral de todas sus actividades, por lo cual, como tiene un potencial de discapacidad de acuerdo a las formas clínicas que tenga el paciente o si reciba o no tratamiento, es muy importante hacer un diagnóstico precoz, por esto mismo que hablamos de que están en plena etapa laboral y que el hecho de que se haga el diagnóstico de manera temprana puede mejorar a corto y a largo plazo la evolución de la enfermedad y esta potencial discapacidad disminuirla hasta quizás que no tenga absolutamente nada.
¿Y cuáles son los síntomas que hacen sospechar que aparece la enfermedad? Los síntomas son variados, ¿sí? Cada paciente, de acuerdo a donde se genere una lesión, como hablábamos de estas lesiones que se llaman desmielinizantes, va a tener un síntoma en particular. Podrá ser a lo mejor un trastorno en la visión, con disminución de la agudeza visual, de un ojo, de otro ojo, de los dos ojos, que pueden ser de manera aislada o en forma simultánea, debilidad de alguna parte del cuerpo, trastornos en la sensibilidad que pueden involucrar un brazo, una pierna o a lo mejor todo un hemicuerpo, un síndrome vertiginoso, o sea, una sensación de vértigo importante. Y estos síntomas en algunas oportunidades se pueden presentar de manera abrupta, que uno puede pensar a lo mejor que puede ser un accidente cerebrovascular, y en otras ocasiones, que es lo más frecuente, aparecen de manera más solapada, o sea que pueden durar como varios días y que el paciente muchas veces, como son algunos síntomas, por ejemplo los sensitivos que tienen adormecimiento o alguna sensación de cosquilleo en alguna parte, quizás le dan menos importancia y a lo mejor no consultan. ¿Pero se tienen que presentar varios de esos síntomas a la vez o con uno ya es señal de alarma? No, un solo síntoma puede ser una señal de alarma. El médico que ve esta enfermedad es el neurólogo clínico, ¿sí? Es el médico que está especialista, y no todos los neurólogos tienen un entrenamiento adecuado para esta enfermedad, porque es una enfermedad de difícil diagnóstico y que muchas veces debemos descartar otras patologías del orden inmunológico, porque tiene una base inmunológica esta enfermedad, entonces hay que pedir muchos estudios. ¿Cómo se confirma un diagnóstico de esclerosis múltiple? Es importante considerar la edad que tenga el paciente, considerar estos síntomas, cómo van apareciendo, si a lo largo de la vida ha tenido otros síntomas, porque a veces los pacientes tienen un síntoma en un momento determinado y cuando uno hace la historia clínica aparecen un montón de otros síntomas, que a lo mejor tuvo otros trastornos sensitivos, una debilidad de una parte del cuerpo que fue transitoria y que como se mejoró y se restituyó totalmente, no le dio importancia, y ahora con el síntoma nuevo sí consulta. Entonces hay que hacer esa historia clínica detallada y a partir de allí el estudio que se pide, que es el de mayor especificidad, es una resonancia magnética de cerebro, que sería adecuado agregarle la columna cervical y la columna dorsal, porque está la médula espinal y dijimos que esta enfermedad afecta al sistema nervioso central constituido por el cerebro y por la médula. Una vez confirmado el diagnóstico, ¿qué tiene que esperar el paciente y también la familia del paciente? La comunicación que debe existir entre el médico y el paciente debe ser muy fluida para explicarle todas estas cosas y que el paciente entienda que este diagnóstico lo va a acompañar a lo largo de su vida, pero que él puede seguir desempeñándose normalmente en todas sus actividades, que uno va a continuar y no necesariamente este diagnóstico tan importante genere un montón de trastornos anímicos, psicológicos a largo plazo y que empeoran la enfermedad, porque como depende también todo eso de la parte inmunológica, lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que si uno tiene el ánimo alterado, todo nuestro sistema inmune se puede alterar, y esta enfermedad necesitamos que el sistema inmune esté conservado y funcione adecuadamente. OSEP tiene un programa específico que trata a los pacientes con esclerosis múltiple. ¿En qué consiste y quiénes pueden acceder a él? En la siguiente entrevista. La esclerosis múltiple tiene como distintas fases en la enfermedad. Esas fases, de acuerdo en la fase o en el estadio en que se encuentra, es el tratamiento que se indica, ¿sí? Actualmente contamos con muchos tratamientos, de los cuales podemos decir que pueden haber tratamientos inmunomoduladores, o sea, donde modulamos la respuesta inmune, y algunos serán de tipo más inmunosupresor, que es donde suprimimos la respuesta inmune. De acuerdo al tipo de paciente es como nosotros perfilamos y vamos a elegir el tratamiento indicado. Ese es el tratamiento medicamentoso que le vamos a dedicar a nuestro paciente. Esa medicación sabemos ya que modifica la evolución de la enfermedad. Modifica la evolución de la enfermedad evitando una progresión más rápida e incluso evitando la progresión de la discapacidad de nuestros pacientes. ¿En qué momento se llega a la discapacidad? ¿Cuánto tarda desde que un paciente... Eso es variado según el paciente y en el momento en que se hace el diagnóstico. Pero nosotros
vamos a dar un mensaje positivo, que de acuerdo a las nuevas medicaciones, eso que se veía antes, que los pacientes se discapacitaban más rápidamente, se ha conseguido retrasar el tiempo de discapacidad. ¿Es necesario que el paciente haga rehabilitación aparte de tomar medicamentos? Por supuesto que sí. Siempre y cuando, volvemos a lo mismo, de acuerdo el inicio de la enfermedad y cómo está nuestro paciente, pero siempre indicamos la rehabilitación. Si la lesión dejó una discapacidad motora, se trabaja mucho en la rehabilitación de tipo motor. Por supuesto que la rehabilitación tiene que ser integral y de acuerdo ahí entrará si trabaja una fonoaudióloga, si trabaja con un psicólogo, si trabaja con algún especialista en lo que es la rehabilitación neurocognitiva. Entonces todo este conjunto de pacientes, por supuesto el fisiatra, de conjunto de profesionales, trabajará para mejorar la performance del paciente. En OSEP hay un programa específico de esclerosis múltiple. Cuéntenos en qué consiste. Los afiliados de OSEP cuentan desde el principio con un servicio de neurología en el hospital formado por médicos neurólogos, incluso muchos médicos neurólogos formados en nuestro servicio. De ahí tenemos una unidad de esclerosis múltiple donde la integramos médicos que nos hemos entrenado para esta enfermedad. Si es necesario, ya tenemos el diagnóstico de cubrir un tratamiento, OSEP cubre totalmente el tratamiento de nuestros enfermos. Y de ahí en más, si necesitará rehabilitación, se puede hacer la rehabilitación en nuestro servicio de rehabilitación en el Hospital del Carmen, y si no, en los prestadores externos, por ejemplo, si tenemos un paciente de San Rafael, un paciente de Malargüe que no puede hacer rehabilitación, OSEP cuenta con prestadores externos en cualquier punto de nuestra provincia para realizar distintos tratamientos. Le pregunto el desconocimiento. ¿Hay una ley que le obligue a las obras sociales a prestar el servicio? Claro, tienen que hacerse cargo de los tratamientos de los enfermos crónicos con este tipo de patología. Por eso afirmo y reafirmo que nuestra obra social se ocupa de dar el 100% del tratamiento a nuestros afiliados. ¿Son tratamientos caros? Son tratamientos extremadamente caros, así lo digo con esa... porque realmente, y para colmo, con el avance de la medicina y con el avance de nuevos estudios y nuevas investigaciones, está permanente saliendo nuevos tratamientos, incluso para distintas fases de la enfermedad. Entonces son medicamentos muy caros, incluso de los que se llaman anticuerpos monoclonales, de altísimo nivel tecnológico y que son más onerosos por eso mismo. Quédese con nosotros. En el siguiente bloque seguimos hablando sobre cáncer de mama y lo que para mí es más importante, cómo se puede prevenir. Quédese con nosotros por la pantalla del 7 Más Salud TV. Seguimos en Más Salud TV. Hemos conocido ya cuáles son las estadísticas en la Argentina y en la provincia sobre cáncer de mama. Conozcamos ahora cómo podemos prevenir esta enfermedad. Tenemos factores que son modificables, factores que son no modificables y factores potencialmente modificables. Dentro de los factores modificables tenemos la dieta, básicamente las dietas ricas en grasas, en hidratos de carbono aumentan el riesgo. El tabaco, el alcohol, el sedentarismo, la obesidad, el índice de masa corporal alto, todos esos son factores que podemos modificar. Tenemos los factores no modificables, que son básicamente la edad, el sexo, obviamente que el 99% de los cánceres de mama son en mujeres, existe un 1% en el hombre, la genética, que eso tampoco lo podemos modificar, los antecedentes familiares. Y tenemos factores potencialmente modificables como son la menopausia, que la podemos modificar, la podemos adelantar, la lactancia, la edad de nacimiento del primer hijo. ¿Por qué la edad del primer hijo puede ser un factor modificable del cáncer de mama? Porque actualmente la mujer, por temas laborales o de estudios o de proyectos personales, prolonga su maternidad por encima de los 30 años.
Se ha demostrado que tener un hijo antes de los 30, el primer hijo antes de los 30 años disminuye el riesgo de cáncer de mama. Con respecto a la lactancia, se ha determinado que mujeres que dan de lactar más de 16 meses tienen disminución del riesgo en comparación con las mujeres que tienen pocos meses de lactancia. Hay un aspecto que es el psicológico, que entiendo que la mujer necesita un acompañamiento una vez detectada la enfermedad. ¿En qué consiste? ¿Cómo se la acompaña? Bien, sí, el aspecto psicológico es fundamental, tanto para el estado de la paciente como para encarar el tratamiento a posteriori. La paciente tiene un equipo de contención, básicamente con psicólogos. Los médicos también somos un pilar fundamental en esa contención. Y lo fundamental es hacerle entender a la paciente que el cáncer no es sinónimo de muerte. Se escucha mucho hablar del estudio genético que permite o permitiría deducir si una persona va a tener cáncer de mama. ¿Está recomendado en todos los pacientes? No se hace de rutina el estudio genético. Principalmente lo pedimos en cánceres de mama que se han dado en mujeres jóvenes, básicamente antes de los 40, 35 años, tumores bilaterales, es decir, tumores en las dos mamas que aparecen de forma simultánea, tumores multicéntricos, generalmente la etnia judía askenazi que tiene mutación, en mujeres que han tenido cáncer de ovario y tienen cáncer de mama actualmente. Hay que ser cuidadoso en el estudio genético porque hay mucha paranoia con el tema este que salió de Angelina Jolie. Entonces todas las mujeres quieren hacerse quieren averiguar si tienen mutado el gen, pero hay que saber que solamente el 10% de los cánceres de mama son genéticos. El 90% son esporádicos. Y una vez que se realiza el estudio genético y si se determina que existe el gen, ¿cuál es el tratamiento posterior? El tratamiento a posteriori sería lo recomendado, la mastectomía bilateral de disminución de riesgo con reconstrucción inmediata. En las pacientes que están tratadas con tamoxifeno, el tamoxifeno en el 1% de los casos puede producir cáncer de endometrio, pero tampoco es para que a todas las pacientes con cáncer de mama las estemos operando y sacándole útero y ovario. Es decir, habría indicaciones muy puntuales. Creo que ha quedado clarísimo. La detección precoz salva vidas. Por eso hay que destinar el tiempo para el control ginecológico y para el autoexamen mamario. Es fundamental. Hemos llegado así al término de nuestro programa. Toda la semana va a poder seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, también el canal de YouTube o escribirnos a massaludtv2018@gmail.com. Y por la pantalla del 7 nos volvemos a ver el próximo sábado a las 13:30. Gracias, buenas tardes.